Saludos, muy buenas tardes, estimados estudiantes, padres, madres, tutores y docentes que nos ven a través de esta transmisión. Hoy es 13 de enero del año 2021. Está con ustedes su maestro, Edimanuel Feliz. En esta tarde vamos a explicar los contenidos correspondientes al grado de cuarto del nivel primario. Vamos a explicar el tema de la carta de solicitud de permiso contemplado en el área de lengua española. De inmediato te invito a que vayas a tu cuaderno y tu lápiz y procedas a escribir la fecha de hoy, el área de lengua española y el tema que vamos a trabajar, que es la carta de solicitud de permiso. De inmediato procedemos a explicar. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es una carta a nivel general. Ya sabemos entonces que una carta no es más que un medio de comunicación escrito por una persona, es decir, un emisor o remitente. Y esa carta es enviada a otra persona que está lejos, y esa persona se convierte entonces en un receptor o destinatario. ¿Qué función tiene la carta? Pues la carta, la función que tiene es comunicar ideas, pensamientos, historias. También sirve para dar noticias, expresar sentimientos, informar. Es la función principal que tiene la carta. Una vez, vamos a ver entonces qué es una carta de solicitud de permiso, que es el tema que nos corresponde. La carta de solicitud de permiso es un texto funcional que se produce por escrito y tiene como función solicitar permiso para asistir, ya sea a un evento. También se utiliza para utilizar algún espacio escolar, para faltar a clases, por una razón justificada, entre otras finalidades. En la carta de solicitud de permiso se exponen de forma bien claras las razones por las cuales usted está solicitando el permiso. Además, dicha carta tiene una estructura y secuencia textual determinada. Además, debes utilizar el modo subjetivo de los verbos que expresan deseo. Te recuerdo que para hacer una carta de solicitud de permiso debes tener una justificación. Sabemos que algunos de nuestros estudiantes ya han elaborado con anterioridad una carta solicitando permiso al maestro para faltar a clase, ya sea por una enfermedad, que es una causa justificable. Bien, entonces, ¿qué te parece ahora si vemos cuáles son las partes que tiene la carta de solicitud de permiso? Vemos aquí que lo primero que aparece en una carta de solicitud de permiso es el encabezado, que contiene el lugar y la fecha, seguido entonces del destinatario junto con un saludo. Está también el cuerpo de la carta, que es donde se expresan las razones principales por las cuales usted va a solicitar el permiso para faltar a clase. Luego sigue lo que es la despedida y finalmente la firma de la persona que está solicitando o escribiendo la carta en este caso. Algunas veces también podemos agregar un postdata. Estas son las partes que tiene la carta. Ahora, ¿qué te parece si identificamos cada una de esas partes en un ejemplo ya elaborado? Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo de una carta de solicitud de permiso. Fíjese que en este ejemplo está detallado por colores para identificar cada una de las partes de esta carta. Lo primero que aparece en verde es el encabezado, es decir, el lugar, la fecha. Está dirigido Santiago, República Dominicana, 13 de enero. En rojo aparece el destinatario junto con el saludo, que es la segunda parte que tiene la carta. Dice así: estimado profesor Edimanuel, reciba un cordial saludo de mi parte. En negro aparece el cuerpo de la carta, en la cual voy a expresar las razones por las cuales voy a faltar a clase. Dice así: por medio de la presente carta me dirijo a usted para solicitar permiso para faltar a clase, ya que en el día de mañana tengo una cita con el dentista.
por lo que no me será posible estar presente en la clase. Tan pronto me sea posible, me pondré al día con mis compañeros de clase. En azul entonces aparece una pequeña despedida y dice así: estaré atento a su respuesta y le agradezco su atención. Sin más nada que agregar, se despide muy atentamente Albert Manuel Tavares, que es la persona que está enviando la carta. Por tanto, el nombre es la firma. B. ¿Cómo pudimos identificar las partes de la carta? En B le aparece el lugar y la fecha. Saludo con el destinatario. Aquí aparece entonces el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Muy bien, entonces, si ya comprendiste cada una de las partes que tiene la carta, te invito a que elabores una carta solicitando permiso a tu maestro para faltar a clase. Recuerda, es un ejemplo, no es que vas a faltar a clase. Bien, entonces vamos a seguir ahora en el área de matemáticas, explicando los polígonos, áreas y perímetros. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a aprender a cómo puedo calcular los perímetros y conocer algunas fórmulas para calcular el área, que ya lo hemos hecho con anterioridad. En otros videos puede buscarlo en el video titulado Figuras Geométricas. Muy bien. Polígonos. Vamos a ver qué es un polígono. Un polígono no es más que una figura geométrica que está delimitado por líneas que tienen que ser totalmente rectas. Para considerar un polígono como una figura recta, como una figura, debe cumplir con ciertas características y ciertas reglas. Entre ellas, la primera regla que debe tener esta figura es que todas sus líneas deben ser rectas. Primero, toda línea debe ser recta. Lo segundo es que para considerarse un polígono debe estar totalmente cerrado, no puede estar abierto. Bien, vamos ahora a presentar una imagen para que identifiquemos ejemplos de lo que es un polígono y qué no es un polígono. ¿Qué te parece? Te muestro la imagen. ¿Cuáles son los polígonos? Vamos a ver. En la primera figura geométrica aparece todas las líneas que son rectas, cumple la primera característica de que deben ser rectas, pero no está cerrado esta figura. Por tanto, como no está cerrado, no es un polígono, porque para ser un polígono debe tener líneas rectas y estar totalmente cerrado. Vamos a ver entonces la tercera imagen. La tercera imagen entonces cumple con la segunda regla, que la figura está totalmente cerrada, pero todas las líneas rectas no son iguales. Hay un lado que es curvo. Por tanto, como no todas las líneas son rectas, esa figura geométrica no es un polígono. Pero la segunda imagen cumple con todas las características mencionadas. Todas las líneas que tiene son rectas y cada línea está unida, por tanto, la figura geométrica está cerrado. Y tenemos entonces un polígono de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Por tanto, es un hexágono. Excelente. Qué bueno es aprender sobre el área de matemáticas en los polígonos. Vamos a continuar entonces. Concluimos entonces que un polígono es una figura plana que debe tener lados cerrados con líneas rectas. Para que sea un polígono, debe tener de 3 o más líneas rectas y también pueden tener ángulos o vértices. ¿Qué te parece ahora si te muestro un ejemplo de cómo podemos identificar los polígonos? Y vamos a ver cómo se unen cada una de sus líneas rectas, cerrando la figura geométrica para componer un polígono. Bien, vamos a ver. El primer ejemplo, tenemos una línea recta
que se une con otra línea recta. Otra tercera línea recta también se une. Aparece una cuarta línea recta, una quinta línea recta y una sexta que cierra la figura convirtiéndolo en un polígono de 6 lados. Como tiene 6 lados, es un hexágono con 6 lados iguales. Vamos a ver otro ejemplo. Hay una línea recta que se une, una segunda línea recta y una tercera que cierra la figura convirtiéndolo en un triángulo equilátero con todos sus lados iguales. Por tanto, es un triángulo de 3 lados iguales, quedando de la siguiente manera: un hexágono de 6 lados iguales, un triángulo de 3 lados iguales. Excelente. Vamos a ver entonces que el perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. Para encontrar el perímetro, debo sumar todos los lados. Para medir el perímetro utilizamos la regla, la escuadra y el cartabón. ¿Qué te parece ahora si te muestro cómo puedo sumar y hallar el perímetro? Comenzamos con un cuadrado perfecto que tiene 4 lados iguales, que es 30 centímetros. Lo primero es que debo sumar, me dice que para encontrar el perímetro debo sumar todos los lados. Como tiene 4 lados de 30, voy a sumar 30 más 30 más 30 más 30 igual a 120 centímetros, que me queda de la siguiente manera. Entonces ya sé que el perímetro en esta figura es de 120 centímetros. Hacemos lo mismo con un triángulo equilátero de lados iguales que me dice que todos sus lados tienen 15. ¿Qué hago? Para encontrar el perímetro es igual a la suma de todos los lados, que son 15 más 15 más 15, igual a 45 centímetros. Excelente. De esta manera puedes calcular el perímetro. Ahora vamos a ver entonces que en los ejercicios que tenemos acá están relacionados a lo que te acabo de explicar. La carta de solicitud de permiso, aquí te pongo a que escribas en tu cuaderno las siguientes preguntas que vas a responder. En la número 4 debes escribir un ejemplo de una carta solicitando permiso a tu profesor, informando las razones por las cuales vas a faltar a clases. Vas a hacer una carta en tu cuaderno solicitando un permiso con razones justificables. Lo segundo es en el área de matemática que acabamos de explicar. Vas a colocar en las siguientes figuras el nombre de cada polígono y vas a decir la cantidad de lados que tiene cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo número 2 hay un polígono que tiene 4 lados. Como tiene 4 lados iguales, es un cuadrado. La tercera imagen te dice que tiene un polígono con 5 lados iguales, por tanto se convierte en un pentágono. Y de esa manera vas a continuar completando esto en tu cuaderno. Te recuerdo que debes dibujar estas figuras y colocar el nombre y la cantidad de lados que tiene la figura. En el punto 3 vas a hallar el perímetro tal y como lo hicimos hace un momento. Aquí vas a encontrar el perímetro de un rectángulo que tiene un lado 25, un lado tiene 13, 25 y 13. Para hallar eso, entonces recuerda que debes sumar todos los lados. Igual lo harás con el pentágono, con el triángulo y el cuadrado. Solamente debes sumar todos los lados, tal y como te mostré aquí en este ejemplo. Recuerda esta fórmula para realizar tus tareas.